Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Conferencia de Stichting Juntos sobre el tema del bullying. Autos en la guarda de la policía serán subastados. Tragedia en Perú, 37 fallecidos en un accidente. Policía busca a motociclistas que agredieron a un hombre. Banserio Aruba le da la bienvenida al Carnaval 72. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales, pues recientemente Stichting Junto tuvo una conferencia en la cual no solamente se habló de un tema importante entre jóvenes y niños, que es el tema del bullying, quebrando el silencio y hablando de este tema, especial también para padres de familia que estuvieron allí atendiendo esta conferencia. Durante una reciente conferencia conocida con el nombre de Breaking the Silence, Let's Stop Bullying, organizada por la Fundación Junto, varios profesionales hablaron sobre el bullying y sus efectos. Explicaron que el matoneo es un maltrato repetitivo que puede ocurrir en la escuela, en el trabajo o en internet y que causa tristeza, ansiedad y otros problemas emocionales en las víctimas. La directora de la Fundación, Dalgis Montalvo, comentó que eligieron este tema porque en una investigación reciente entre jóvenes mostró que hay una necesidad urgente de más concientización en las escuelas, en el área social y entre padres e hijos. Montalvo también explicó que la fundación recibe muchas solicitudes, incluso de jardines de infancia, pidiendo ayuda con el manejo emocional de los niños. Por eso trabajan fuerte en la prevención, realizando conferencias, visitas a escuelas y actividades educativas. Sin embargo, indicó que hay pocos profesionales disponibles mientras los casos siguen aumentando, lo que los obliga a asumir diferentes roles para poder atender todas las necesidades. La directora resaltó que el grupo de edad más preocupante es entre 6 a los 20 años y pidió a los padres buscar apoyo profesional cuando sea necesario. La Fundación Junto continúa disponible para escuchar y ayudar a cualquier niño que lo necesite. Como todos sabemos, el día de ayer el primer ministro, el señor Mike Eyman, estuvo visitando en su acción de barrio el área de Playa Pabao con conmemoración de lo que va a ser el próximo sábado, Baki del Barrio, y allí estuvo atendiendo temas importantes, entre ellos el pavimento en la parte de adelante donde se encuentra este vel de Playa Pabao. Hoy viaja ahora con nos escoger un sitio. Nos escolhe um sítio de cancha de futebol, ou água delante centro de bairro Playa Pabao. De viajar nós mira com nossa direita e acesso também para o dia de Baki del Barrio e no mesmo momento aqui também melhoração também para o sítio que nós escolher. Se nós logra de fazer coisas doble e aí nós mira com o esforço aqui para continuar aí em Playa Pabao delante di centro di bairro Playa Pabao, vai fazer certa melhoração no acesso para chegar ao centro di bairro Playa Pabao. Nós começamos para melhorar o nível de terreno, tem um buraco dentro dele, então agora llenar e nós esperamos também que outro ano tenha presupuesto para pôr riba parte aqui também asfalto, assim para ajudar também o centro de bairro. Em todo caso, então agora nivelar e então pôr grãos também e então começar a melhorar agora e condicionar para poder chegar ao centro de bairro Playa Pabao. Outro ano, os cidadãos que têm espera de asfalto, o ministro Herdeia Bissami, que tem presupuesto bastante grande, outro ano para nós pôr asfalto no bairro que era pendente, outro ano tem Hopi bairro, que lo conhece transformação grande, o Hopi ano vive em stop, que lo haya tanto asfalto como eliminação. Gobierno de Aruba. Nos. Taipa Pueblo. Cambiando de tema, el Cuerpo Policial de Aruba anunció el día de hoy que ellos arrancarán con su jornada de subasta de los vehículos que tienen en las guardas de la policía. No solamente autos, pero también motos de aquellos conductores que simplemente las dejaron allí, pues van a ser algunos días y lo podrán hacer de forma digital.
La policía de Aruba anunció que según el artículo 31, párrafo 1 de Landsverordening, de que se realizará una subasta por catálogo para vehículos, tanto autos y motos, que llevan más de 90 días en el depósito en las guardas y o ya han superado este término y cuyos dueños no reclamaron sus vehículos durante los últimos días de inspección organizados por KPA y ni cumplieron con sus obligaciones legales como propietarios. La subasta se llevará a cabo en forma de un catálogo digital, lo que significa que los interesados podrán obtener información adelantada mediante el catálogo disponible en el sitio web de www.rsiaruba.com. El catálogo incluirá los vehículos en subasta con su número de identificación, marca, modelo y otros detalles. RSI pondrá a disposición el formulario para participar en la subasta, tanto de forma digital en su sitio web como físicamente en sus oficinas. El catálogo con toda la información en las instrucciones estará a partir de hoy, 14 de noviembre, y va hasta el 1 de diciembre. Los vehículos se venderán tal y como están, sin ningún tipo de garantía y sin la posibilidad de devolución. Los depósitos de la policía en NOR y Santa Cruz estarán, los interesados podrán tener la oportunidad de ver los vehículos en esas fechas y horas estipuladas. El depósito de policía en NOR, 18 y 19 de noviembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y también en la guarda de la policía en San Nicolás y Balashim, 20 y 21 de noviembre del 2025, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho lamentable que ocurrió en las últimas horas en el Perú, en una de sus avenidas principales, cuando un bus se desbordó por el abismo y 37 personas fallecieron. El herido número 22 que ingresa al hospital. Desesperación y angustia, lo único que primaba en el hospital de Camaná. Las ambulancias no dejaban de llegar con los sobrevivientes al trágico accidente en Ocoña, que dejó 37 muertos y 25 heridos. Familiares se agolparon en las puertas del centro médico buscando una noticia, un nombre, una señal de esperanza. Oscar se llama Oscar. Oscar, ¿qué edad tenía Oscar? 33. 33 años. ¿A qué se dedicaba él? Él trabajaba en lo que sea, en lo que es mi hermanito. ¿Cómo está su nuera? Está muerto, estaba gestando, faltaban hacer 3 semanitas. Mi hijo está herido, estable, pero me dijo, anda a buscarle a la Paula, me dijo mi hijo. Todavía no sabe. Otra vez no sabe mi hijo. Todo ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando el bus de la empresa Llamosas, que cubría la ruta Chala-Arequipa, chocó contra una camioneta y cayó en un abismo de 200 metros. Le ha invadido su carril, ha impactado y el conductor se ha ido hacia el abismo. Con más aproximadamente no sé cuántos venía el hoyo, pero el hoyo es un hoyo de 2 pisos. Sí. Faltaba un pasajero para llenar. El impacto fue tan violento que los rescatistas tardaron horas en llegar hasta el fondo del barranco, entre el metal retorcido y las rocas sueltas. El hospital Honorio Delgado activó alerta roja para garantizar su atención y dispuso más de 10 ambulancias para los traslados. ¿Qué características tenían los heridos, por favor? Todos son de traumatismos encefalocranianos, traumas abdominales y otros además con trauma torácico. ¿Hay compromisos en la salud de alguno de ellos? Claro, por supuesto, todos son prioridad 1, razón por la cual nosotros nos derivamos a un hospital de mayor nivel de complejidad. La Fiscalía de Camaná ya investiga las causas del siniestro y dispuso la detención del conductor de la camioneta involucrada, Henry Apagya Ñaupari, quien en dosaje etílico dio positivo. Cambiando de tema, como sabemos, Colombia vivió una situación muy lamentable y triste cuando unos moteros acabaron con la vida de un sujeto de 35 años a punta de piedras y palos, pues este los había atropellado. Pues ahora, gracias a videos, no solamente de cámaras de seguridad, pero también de personas que grabaron con sus celulares, están tras la pista de estas personas que son motociclistas y que acabaron con la vida de él. Este hombre de camiseta blanca, que se observa atacando a patadas en varias oportunidades al conductor, que está tirado en el piso casi desnudo, es uno de los hombres que en este momento está en la mira de la policía y la fiscalía. En el mismo video, que ya está en manos de un equipo de inteligencia de la policía, también se trabaja en la identificación de esta otra persona que tiene un casco blanco y a patadas ataca a la víctima incluso ante la presencia de la misma policía. Y ahora observen al hombre que viste una chaqueta y una gorra oscura.
ataca primero de manera violenta el vehículo en el que se movilizaba el conductor que minutos antes y cuadras atrás habría atropellado a los motociclistas en el sur de Bogotá. Termina de golpear el carro y gira para escupir al indefenso conductor que sigue tirado sin moverse en el piso. Y como si fuera poco, con lo que parece ser un cinturón, lo empieza a atacar de manera brutal. En otra imagen, tomada por la misma comunidad, también la policía trata de identificar a este hombre de chaqueta negra con franjas doradas y que golpea de manera repetida la misma camioneta mientras el conductor sigue inmóvil sin que nadie le brinde ayuda. Estas imágenes son analizadas cuadro a cuadro y segundo a segundo, junto con más de 20 videos, por agentes de la policía que buscan a estos hombres y a otras por lo menos 7 personas más que habrían participado en el linchamiento del conductor. La policía hizo un llamado e insistió a la ciudadanía para identificar a los agresores que se observan en las imágenes y a la comunidad para no utilizar la justicia a mano propia. Y este es un lamentable hecho que ocurrió en Costa Rica en las últimas horas. Afortunadamente, el cuerpo policial logró rescatar a un bebecito recién nacido de apenas 48 horas de vida que lo habían dejado tirado en un basurero. Este es el momento en el que el oficial de la Fuerza Pública, Francisco Quiroz Campos, corre con el recién nacido entre los brazos tras rescatarlo en una alcantarilla de un basurero clandestino en Atillo 4. Los compañeros de Atillo propiamente dieron una alerta sobre un menor, sobre los llantos de un menor que se encontraban dentro de un basurero. Yo me encontraba en el sector de Sagrada Familia, donde suelo estar por jurisdicción. Me acerqué al lugar. Yo soy papá, no me gustaría que ningún hijo mío estuviera ahí, y menos en esas condiciones. Entonces, observé dónde estaba el compañero abajo, me tiré al guindo, o bajé una pequeña deslizamiento que había. El compañero me dice, ahí está el bebé. Yo, sin pensarlo 2 veces, crucé la alcantarilla, el agua, el bebé estaba en el agua, en la alcantarilla, en el curso del agua. Sin pensarlo 2 veces, lo alcé, me lo metí entre la camisa del uniforme, subí el zipper para poder calentarlo, inmediatamente subimos y a la clínica Salud Núñez, que es la clínica más cercana que está, y posteriormente acá al hospital de niños. Este basurero a cielo abierto es el lugar donde abandonaron a este bebé de entre 4 y 5 días de nacido. Según las autoridades, el menor tendría 48 horas de estar a la intemperie en un precipicio que da con el río Tiribí, que divide a Alajuelita con Atillo. Luego de una búsqueda intensiva de más de 4 días, las autoridades en el Ecuador lograron encontrar a un menor que su familia lo había reportado como desaparecido. No te preocupes, mijo, ahora estás a salvo. Ya de aquí te sacamos del lugar. Así terminó una angustia que se extendió durante 4 días en el cantón Chunchi, en Chimborazo. El pequeño Lucas Campaña, de 11 años y oriundo de Quito, fue encontrado con vida en medio del páramo a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a ese instante, familiares, comuneros y rescatistas caminaron entre neblina, quebradas y pastizales buscándolo sin descanso, luego de que se extraviara el domingo mientras recorría el Cerro Puñay con su familia. Fueron jornadas de frío, cansancio y avance lento en un terreno que casi no dejaba ver el camino. Aún así, nadie se detuvo y ese esfuerzo tuvo sus frutos. 4 comuneros fueron los primeros en divisarlo en una quebrada del sector Santa Marta y dieron la alerta. En ese momento, más de 100 rescatistas de la Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Policía y bomberos de Chunchi, Alausí y Riobamba se movilizaron sin pausa para llegar hasta él. El terreno era complicado y la visibilidad mínima. Lucas estaba escondido en una especie de hueco cubierto de plantas. Tenía las piernas entumecidas y 2 dedos del pie fracturados. Allí mismo lo abrigaron, lo hidrataron y alimentaron para ayudarlo a recuperar energía. El grupo de operaciones especiales lideró el rescate. Uno de sus integrantes lo cargó para descender la quebrada, mientras el equipo aseguraba el paso entre lodo, ramas y piedras.
Vean estas hermosas auroras boreales que un grupo de puertorriqueños logró divisar en los Estados Unidos y en Canadá. A través de nuestro canal aliado Guapa dieron a conocer lo que sintieron al ver el fenómeno. La noche del 11 de noviembre no fue una noche acostumbrada en Norteamérica. El cielo se vistió de hermosos destellos coloridos. Muchos quedaron asombrados al apreciar las luces del norte, mejor conocidas como auroras boreales. Puertorriqueños de la diáspora las observaron desde Alaska hasta Florida, en los Estados Unidos. Y mi hija, que Dios me la bendiga, utilizó un término que me hizo el clic. Ella dijo, me dice, papi, el cielo está de fiesta. Y cuando ella dijo eso, me impresionó y yo dije, para ella tener esa imagen en su cabeza, esto es especial. Ferdinand Olmeda, quien creció en Sabana Grande, Puerto Rico, observó estas auroras desde Minnesota. Unas que corrían como si fueran lluvia, habían otras que eran color verde, fluorescente, que se quedaban allí plasmadas, y habían unas rojas que simplemente eran como si fuera que el cielo estuviera... algo viniera a salir de esa nube roja. Estas luces también emocionaron a los boricuas al sur de los Grandes Lagos, como Débora Rivera, en Illinois. Perfecto, podría decir, ¿verdad? La nieve estaba todavía en el suelo, la noche estaba súper clara y la combinación de los colores en el cielo con la nieve en el piso, pues de verdad algo maravilloso. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Virus respiratorios se presentan en esta temporada. Una famosa pizzería en Buenos Aires. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events, yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. ¿Necesitas tu examen médico para DIMAS? En Urgent Care Aruba, en North 63, lo hacemos fácil y completo. Incluye consulta con el doctor, laboratorio, radiografía de tórax y la solicitud de tuberculosis para DBZ. Precio desde 150 hasta 294 florines según tu perfil. Recuerda traer 3 copias de su pasaporte a color, una copia del último sello de entrada a color y documento VTA de DIMAS. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. No es necesario ayunar. Urgent Care Aruba, eficiencia y servicio.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, en muchos países, especialmente en el norte, esta temporada se conoce como la temporada de los virus respiratorios y que podrían afectar a muchas personas. Sin embargo, ¿cuáles son los síntomas y cómo tratarlos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La temporada de virus respiratorios llegó al hemisferio norte. Usualmente tiene su punto más alto entre diciembre y febrero, y a medida que se acerca, es importante que su cuerpo esté preparado. Anticipo, como creo que todos lo hacemos, una dura temporada respiratoria. La doctora Sarah Nosal de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia dice que la primera línea de defensa es la vacunación. Las vacunas protegen contra la influenza, el VRS y el COVID-19. Pero también hay formas naturales de impulsar su sistema inmune. Empiece con controlar sus condiciones subyacentes. ¿Tiene problemas médicos por los que debe preparar su medicina del asma para el otoño e invierno? ¿Debe controlar bien su diabetes? Nosal además recomienda tomar decisiones saludables, incluyendo ejercitarse, mantenerse hidratado y comer frutas y vegetales. Queremos que nuestros cuerpos tengan todos los nutrientes, que no tengan deficiencias. Dormir bien también es crítico para la salud del sistema inmune, igual que controlar el estrés. El último consejo de Nosal es asegurarse de que toda su familia se lave las manos frecuentemente con agua y jabón. Cuando toca su nariz, su boca, sus ojos o incluso su cara y no se acaba de lavar las manos, probablemente se está transmitiendo pequeñas cantidades de virus a lo largo de la temporada. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta peculiar abuelita que ella citó a sus yernos para poder conocer cómo pelaban papas y si estaban al nivel de sus nietas. Durante una reunión familiar, una adulta mayor se volvió viral en TikTok tras poner a prueba a los novios de sus nietas con un reto bastante inusual: pelar papas. Su objetivo era evaluar las habilidades de las parejas de las jóvenes de la familia y saber si estaban listos para ser aceptados como futuros yernos. La escena desató risas entre los presentes y rápidamente captó la atención de los usuarios, quienes celebraron el ingenio de la matriarca de la familia. El video publicado muestra a la adulta mayor que le entregó 3 papas a cada pareja de sus nietas. Con solo un cuchillo, los jóvenes debían retirar las cáscaras lo más delgadas posibles sin desperdiciar el tubérculo. Para observar con detalle a cada participante durante el reto, la abuela lo sentó en los extremos de la mesa mientras ella se ubicó en el centro para evaluarlos y dar sus observaciones cada cierto tiempo. Cada uno de los novios fue alentado por los demás miembros de la familia, que entre risas y comentarios animaban a los jóvenes a superar la peculiar prueba. Y si hablamos de tendencias que se viralizan en las redes, les muestro esta cama papa, pues ahora se ha vuelto muy viral, en donde las personas lo realizan en su cama con almohadas, cojines y demás. En TikTok, una nueva tendencia promete llevar el confort al máximo a la hora de dormir: la cama papa. La idea consiste en transformar la cama en un espacio acolchado y envolvente, casi como un búnker blando pensado para quienes aman dormir rodeados de suavidad y abrigo. El método comienza con la sábana de abajo, que se coloca al revés para que el elástico forme una especie de contenedor. Dentro se agregan almohadas y cojines que aportan volumen y alrededor se suman más apoyos para delinear los bordes. Luego se cubre todo con un edredón o una manta gruesa y se incorporan peluches u otros objetos decorativos. Así la persona queda literalmente envuelta entre almohadones, generando una sensación cálida y reconfortante. La tendencia rápidamente se volvió viral con el hashtag #camapapa y acumula millones de reproducciones y cientos de comentarios. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Colman Aruba. Visita Colman el jueves 27 de noviembre para su famoso Green Thursday de 7 de la mañana a 7 de la noche. Disfruta del 20% de descuento en todo lo que te quepa en la caja plegable verde. Y de 5 a 7 de la noche habrá entretenimiento con gaita auténtico, Santa Claus, photobooths, dulces para todos y mucho más. No te pierdas este increíble día de descuento y pasa un rato agradable con tu familia en Colman. Para más información visita colmanbv.com. Vean a
esta famosa pizzería en Buenos Aires, Argentina, que según se ve en redes sociales es una de las más típicas y populares. Guerrín es una de las pizzerías más emblemáticas de Buenos Aires y volvió a ser tendencia en redes sociales después de que un hombre mostrara el detrás de escena del local. Las imágenes revelaron cómo es el trabajo cotidiano en uno de los lugares más tradicionales allí. Despertaron la curiosidad de muchos usuarios. El video muestra las zonas del establecimiento a las que el público no tiene acceso y deja ver cómo los empleados preparan las pizzas, organizan la cocina y mantienen el ritmo en plena avenida Corrientes. En el inicio del clip, uno de los trabajadores cuenta con orgullo: soy uno de los suertudos que pueden trabajar en esta pizzería y agradecido a la vida de poder estar acá. Llevo 16 años y la verdad que para mí es un gusto, es un placer como todos los que estamos acá. Esta pizzería requiere más de esas 9 horas de trabajo, se requiere una entrega que no hay en otro lugar. El empleado explicó que actualmente trabajan 170 personas. Obviamente el turno de la noche es el que más tiene, el de la mañana es el que menos tiene, pero en total son 170. Las imágenes muestran además por dónde ingresan los trabajadores cada día y los ingredientes que utilizan para preparar esta famosa pizza, en donde miles y miles de clientes ingresan constantemente. Y seguimos con esta tendencia de realidad versus expectativa con lo que se pide en Temu, en esta oportunidad con un televisor. El padre de un usuario en las redes sociales fue la persona que pidió este objeto por Temu y lo que le llegó fue algo totalmente diferente, una miniatura de juguete. El joven compartió la desopilante historia bajo la frase: cuando mi papá pide una televisora en Temu, mostrando la diminuta figura de plástico que llegó a su casa. Este caso insólito rápidamente se volvió viral, exponiendo la problemática de la confusión generada por productos mal descritos o con fotos engañosas en plataformas de compras internacionales. Si bien el clip se transformó en uno de los más virales del momento, allí hay la advertencia de los riesgos de las compras digitales y volvió a poner en el centro de la escena este tipo de engaños. Y los dejo desde ya con la bienvenida oficial del carnaval número 72 por parte de la campaña de Banserio de la Oficina de Turismo de Aruba. Así arrancamos esta temporada tan bonita del año. Del 72 nos decidí demostrar que nos hago celebrar y contagiar como vibra. Sigue baila, goza, canta, fiesta, novidad y cuídanos isla. Basura nos está en la amable, gente agradable, naturaleza nos está responsable. Nos sigue brillando, como vibra, celebra sin olvidar, Aruba está nos lugar. Banserio. Iniciativa de Aruba Tourism Authority. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook y nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá, como siempre, en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.